Se puede ver la presentación, ¿no? ¿Alguien puede decirme si se ve la presentación? Buenas noches, licenciado. Sí se puede ver. Hola Pablo, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con la clase de hoy día. Vamos a tratar de hacer un poco más corta esta parte que es un tema procedimental. Al final tengo los ejercicios que hemos trabajado en la primera clase. Voy a pedir que a ver si alguien se anima a interpretar o si no lo vamos a trabajar conmigo. Eh, Vamos a hacer una recapitulación rápida de lo que hemos avanzado en la clase anterior. La materia, obviamente, como ustedes saben, es las reglas de origen y bueno, hemos hecho una pequeña clasificación entre, o una diferencia en realidad entre lo que son las normas y las reglas, pero al final hemos acordado en realidad que las normas son las leyes, los reglamentos, incluso son los capítulos que se negocian en los acuerdos comerciales eh, para alcanzar un cierto grado de preferencia. Y las reglas son los criterios técnicos que nos permiten calificar el origen de una determinada mercancía. Justamente entre ayer y hoy día, si ustedes van a revisar la prensa, salió un protocolo adicional al AC36 que tenemos entre Bolivia y los países del Mercosur, donde en ese protocolo se permite que Bolivia pueda realizar procesos de acumulación, como hemos hablado en la clase anterior, de los países andinos para la calificación de origen de ciertas mercancías. Vamos a hablar un poquito más cuando lleguemos a esa parte de la recapitulación. Si ustedes van a buscar en la prensa o van a buscar en alguna, en la página web de, bueno, todavía no de Aladi, porque lo tenemos que incorporar al ordenamiento jurídico interno con decreto supremo y después mm, presentamos a la LADI para su incorporación como un protocolo adicional al AC36. Entonces, las reglas de origen son los criterios técnicos para calificar el origen de las mercancías. ¿Por qué hablamos de las reglas de origen? ¿No? Hemos señalado en la clase anterior que cuando uno o dos más países tienen un acuerdo comercial, estamos hablando de las preferenciales, las no preferenciales hemos dicho que es en el marco de la OMC, pero lo que nos interesa son las preferenciales. Pues cuando dos o más países firman un acuerdo comercial, lo primero que acuerdan es realizar un proceso de desgravación arancelaria, ¿no? O sea, si el arancel es de 40%, por ejemplo, en el caso de Bolivia para textiles, negocia un acuerdo comercial con la India. Bueno, tenemos en puertas de negociar un acuerdo de preferencias fijas con India. Entonces negocia un acuerdo preferencial y dice, en 15 años voy a bajar el arancel de 40% a cero para todos los productos que tú me exportes a Bolivia. Pero me tienes que demostrar que esos productos son originarios de tu país. No, o sea, no voy a beneficiar a un producto que tú vas a traer de tu socio comercial, por ejemplo, el azúcar, digamos, que se lleve de un socio comercial India, lo embolse y lo lleve a Bolivia como producto hecho en India, entonces a eso se llama un proceso de triangulación. La triangulación es básicamente beneficiar a un tercer país no parte del acuerdo, sin que haya pasado todo el proceso de negociación, sin que haya hecho el sacrificio de dar a cambio algo o sin tener conflictos internos con sus sectores productivos y todo lo demás, como ustedes ya conocen cuando se trabaja en un proceso de negociación comercial. Entonces, cuando bajamos el arancel de 40 a cero, la única manera de demostrar que vamos a beneficiarnos es demostrando que nuestro producto es originario de nuestro país. Ese es el concepto básico. Reglas de origen vinculados con desgravación arancelaria. No hay otra funcionalidad más de las reglas de origen. Es básicamente esa su funcionalidad. Ahora, no sé si hablamos en la clase anterior, pero más allá, digamos,
de demostrar que el material es originario, ¿no? El insumo, el material es originario, ¿no? En muchos casos se ha constituido en una barrera no arancelaria al comercio. Eso se ha discutido con mucha gente, o sea, gente que no quiere incorporar lo que no quiere incluir como una medida no arancelaria, como son las medidas sanitarias, fitosanitarias, los reglamentos técnicos, las licencias de importación, e incluso tal vez las medidas de defensa comercial, ¿no? Las salvaguardias, medidas antidumping y todas las demás, y medidas compensatorias. ¿Por qué digo que puede ser una barrera no arancelaria? Porque si bien te están liberando el arancel, los países al momento de negociar consultan con sus sectores productivos, lo que hemos hablado en la clase anterior, ¿no? Y dicen, mira, Bolivia quiere exportar este producto, pero nosotros también producimos este producto. Entonces, si Bolivia es más competitivo que nosotros, puede inundar nuestro mercado interno y por lo tanto podemos tener conflictos con nuestro sector productivo. Entonces ahí dicen, ah, perfecto, hagamos unas reglas de origen que sean restrictivas. Puede ser que Bolivia sea experta y sea muy eficiente en la confección de camisas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero no tiene la materia prima, no tiene no tiene las telas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ah, correcto, Bolivia no puede tener telas porque para exportar a nuestro país tiene que traer telas del Perú, digamos, ¿no? Entonces vamos a ser restrictivo y vamos a decir que la tela tiene que ser confeccionada en Bolivia a partir de hilado boliviano o tiene que llevar hilado de nuestro país para producir la tela. Ahí ya nos limita, ¿no? Justamente eso es lo que ha estado pasando en el marco del AC36 que tenemos firmado entre Bolivia y Mercosur, que lo voy a tocar cuando lleguemos al tema de origen, ¿no? ¿Cómo evaluamos el carácter originario de una mercancía? Hay varios métodos para evaluar, ¿no? O mejor dicho, es un procedimiento para hacer la evaluación de... No es nomás decir, ah, mi producto es originario, así que me tengo que beneficiar del acuerdo y por lo tanto me tienen que dar arancel cero. Cuando llega a la aduana de destino, ven producto originario de Bolivia, allá que pase, no, no es así, ¿no? Por eso vamos a ver en esta parte lo que es lo esencial del procedimiento, que es el certificado de origen. Entonces, para que una mercancía pueda calificar o no como originaria, lo primero que se debe hacer es, o lo primero que se tiene que hacer, tanto el exportador como la autoridad, es conocer el proceso productivo como tal. Hemos hecho en el ejemplo anterior, en la clase anterior, hemos dicho que es la fibra de algodón, el hilado, el tejido y la confección, que son los cuatro pasos básicos para tener un textil, que puede ser una chalina o ya una confección. Es una chompa, una camisa o algo por el estilo. Entonces, una vez que determinemos el proceso productivo, tenemos que determinar cuáles son los materiales que hemos utilizado en ese proceso productivo, ¿no? O los insumos, materiales que se han utilizado en el proceso productivo, en cada una de las etapas. Una vez que determinemos, debemos identificar la clasificación arancelaria. ¿En qué partida o subpartida o capítulo está clasificado o está clasificada la mercancía? Puede ser que en alguna parte de la clase hablemos indistintamente de mercancías o productos. Eh, no es, la diferencia no es sustancial. Cuando hablamos, normalmente cuando se negocian los acuerdos o cuando vemos el tema de clasificación arancelaria o el arancel nacional y demás, se habla de mercancías, ¿no? Es un término casi generalizado. Pero podemos hablar de productos también, no hay ningún problema en ese caso. Pues, determinamos la clasificación arancelaria de todas las mercancías. Hemos hecho un ejemplo, ¿se acuerdan, no? Que están separados de dos en dos números, ¿no? Los primeros dos números es el capítulo y a los primeros cuatro adicionando dos es la partida y llegamos a los seis es la subpartida. De ahí cuando llegas a ocho dígitos es normalmente un arancel de acuerdo comercial o arancel regional. En la comunidad andina, en el Mercosur tenemos ocho dígitos. Y cuando llegamos a 10 es arancel nacional. Es una apertura
nacional que básicamente se utiliza, por ejemplo, en nuestro país, cuando quieres aplicar alguna licencia de importación, en nuestro país llaman eh, como autorización previa, que es un concepto mal aplicado. Hemos hecho la crítica al Viceministerio de Política Tributaria, a la aduana, que no es autorización previa, sino que el concepto genérico es licencia de importación, pero bueno, así está en la ley de aduanas. Si ustedes revisan la ley de aduanas o ya han revisado en clases anteriores, es autorización previa, ¿no? Pero bueno, entonces, volviendo al tema, ¿no? Tenemos la clasificación arancelaria y la procedencia. Es fundamental la procedencia cuando hablamos de calificación de origen. ¿Por qué? Porque clasificamos en materiales originarios y materiales no originarios. Y son justamente los no originarios que tienen que cumplir ciertas condiciones para calificar como origen. Definida la procedencia, tenemos el valor de la mercancía, cuánto cuesta cada mercancía. También hemos visto en el ejemplo que el valor de la mercancía se utiliza básicamente cuando utilizamos el método de valor de contenido regional y de los materiales e insumos, que es lo que nos interesa para la calificación de origen. También hemos hablado que existen tres criterios, ¿no? Para demostrar el origen de la mercancía. Son las mercancías totalmente obtenidas, que pueden ser del reino animal, vegetal o mineral, exportada casi en su estado natural, ¿no? Hemos hablado algo de los minerales, ¿no? O sea, los minerales y sus concentrados, dice la descripción arancelaria. Hay un proceso sustancial, yo creo, de transformación en los concentrados de los minerales. Entonces, los concentrados deberían estar clasificados en otra partida arancelaria, pero lamentablemente la nomenclatura internacional la clasifica de esa manera. Tal vez algún día se den cuenta y puedan modificar, ¿no? Después tenemos las mercancías íntegramente producidas. No es lo mismo que totalmente obtenidas, ¿no? O sea, las íntegramente producidas ya utilizan materiales e insumos. Hemos hablado de los textiles, por ejemplo, donde la fibra, donde el hilado y donde la confección son realizadas dentro del mismo país. Pues eso significa que son originarios del país, ¿no? O sea, no puedes rechazar. Obviamente, ¿cómo demuestras? Con los criterios de evaluación, ¿no? Tienes que presentar a la autoridad competente, en nuestro caso el CENAVEX, el proceso productivo, qué insumos has utilizado, clasificar cuáles son insumos originarios, cuáles son no originarios. Los originarios se deja de lado porque ya de hecho gozan el acuerdo preferencial y los no originarios son los que tienen que pasar por este tipo de categorías de calificación. Y finalmente tenemos las mercancías objeto de transformación sustancial. Es ahí donde también hemos hablado en la clase anterior, es ahí donde realmente se concentra la gran parte de los productos, ¿no? Porque no todos son totalmente obtenidos o son íntegramente producidos. O sea, un país no es por naturaleza autónomo en producir todo. O sea, si quieres producir celulares, ustedes van a ver en el internet alguna vez, van a buscar reglas de origen del celular o componentes del celular. Entonces, cada parte tiene un lugar de origen diferente, ¿no? Entonces, al momento de ensamblar, todas esas partes tienen que cumplir normalmente con su concepto de originario. Si utilizaríamos los dos primeros criterios que hemos hablado, totalmente obtenidos, íntegramente producidos, nunca vamos a calificar de origen. Por eso sale este tercer criterio, que es la mercancía objeto de transformación sustancial. ¿Qué es transformación sustancial? Hemos hablado hace rato, en la clase anterior, ¿no? O sea, básicamente el producto final o la mercancía final tiene que estar clasificado en una partida, un capítulo, subpartida arancelaria diferente al del insumo. Hemos visto el caso de la mayonesa, ¿se acuerdan? Con los que hemos pasado las clases, ¿no? Ese es uno de los criterios. Ahora, el otro criterio es el valor de contenido regional, ¿no? Es justamente lo que hemos acordado con el Mercosur en el AC 36. O sea, ¿qué significa? Te dicen que valor de contenido regional es que el 40% del valor de la mercancía puede provenir con materiales no originarios. Entonces, dando la vuelta, decimos que el 60% tiene que ser materiales originarios, ¿no? Entonces, esa es una fórmula también que hemos hecho en el ejercicio
donde una de sus compañeras ha dicho claramente el porcentaje que teníamos sí permitía calificar a la mercancía como originaria porque estaba por encima del valor de contenido regional que se había propuesto en el ejemplo que es un ejemplo real. Tenemos la regla de proceso productivo que también acompaña, dice cómo debe seguir el proceso productivo. Eso ya viene en reglas de origen un poco más complejas cuando se está trabajando especialmente en temas de químicos, ¿no? Eso es un elemento fundamental. Bueno, me he permitido añadir un cuarto, más que criterio, es una combinación de criterios que es muy frecuente, ¿no? A veces te dicen, cambio a la partida 190210 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida, qué sé yo, 150103. Ese es un ejemplo jalado de los pelos este, ¿no? Y, y te dice, valor de contenido regional 60%. Siempre y cuando el proceso productivo o parte del proceso productivo sea realizado en el país. O sea, hay complejidad. Eso ya con la práctica y la experiencia ustedes a medida que vayan avanzando en la vida real van a ir volviéndose expertos, ¿no? Quiero aclarar que la clase fundamentalmente es de análisis e interpretación de las reglas de origen, no tanto de la parte procedimental, porque eso ustedes ingresan a algún tutorial del Cenavex y pueden encontrar todo el procedimiento correspondiente. Y hemos hablado de dos elementos, ¿no? Que es la acumulación de origen y el principio de minimis. Entonces, la acumulación es lo que les decía, ¿no? O sea, un país puede utilizar materiales no originarios de un socio comercial siempre y cuando el acuerdo lo permita para exportar al otro país. Les doy el ejemplo que el último protocolo que hemos trabajado en el AC36, ¿no? Eso se explica en la prensa. El día de ayer se ha hecho una explicación casi didáctica de la acumulación de origen. Por ejemplo, entre Bolivia y el Mercosur, la acumulación era bilateral, ¿no? O sea, significa que si Bolivia, por decir, Bolivia quiere exportarle jugo de naranja a la Argentina, pero las naranjas, que son el criterio de calificación de origen, dice que puedes hacer saltos de partida al jugo de naranja desde donde sea, excepto de la partida de la naranja. Entonces, eso significa que la naranja tiene que ser originaria de Bolivia o de cualquier otro país del Mercosur. Entonces, si quieres exportarle jugo de naranja a la Argentina y si tu naranja no es suficiente, puedes traer de Brasil, lo procesas, obviamente tienes que demostrar con tu factura, lo procesas y lo exportas. Pero puede resultar que la naranja brasilera sea muy cara, sea muy costosa, ¿no es cierto? O en algunos casos no haya, digamos, ¿no? Pero entonces, si Bolivia no puede hacer eso y no cumple con el criterio, entonces no puede exportar igual. O si quiere exportar, tiene que pagar el arancel. Entonces, lo que hemos hecho con este protocolo es permitir que Bolivia pueda acumular origen de los países de la comunidad andina, Ecuador, Colombia y Perú. Entonces, en este caso, Bolivia, si quiere exportar jugo de naranja a la Argentina, y no tiene la naranja suficiente, no necesita traerlo ahora del Mercosur, lo puede traer del Perú, que puede ser más barato, más competitivo en términos de producto, en términos de costo de transporte y por lo tanto probablemente hasta de mejor calidad. O sea, es un ejemplo, ¿no es cierto? Puede ser que esté libre de plagas, enfermedades y que esté reconocido internacionalmente, entonces nos permite acumular. Ahora ya podemos hacer eso. En el caso, ayer justamente una entrevista en la prensa daba el ejemplo del cuero, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos hacer, confeccionar, por ejemplo, calzados, cuando ustedes saben la moda se define en Europa, ¿no? O sea, un año antes o 6 meses antes. Entonces dice, este año el color de moda calzado de dama es el verde. Listo. Ustedes van a ver algunos hasta cuando llegan los zapatos chinos de contrabando tienen un color y a veces el mercado se inunda de un solo color, especialmente las damas eso conocen bastante bien. Ya es la moda decidida, entonces.
Bolivia, por ejemplo, no tiene mucha capacidad para producir cueros de colores, ¿no? Tenemos cuero de buena calidad, pero básicamente es el negro o el café, pero de colores no. Además, nuestros microempresarios utilizan pedazos pequeños, ¿no? No lo van a comprar grandes rollos de cuero. Entonces, nuestras curtiembres no tienen esa capacidad de hacer en pequeñas cantidades, de fabricar el cuero en pequeñas cantidades. Pues ahora Bolivia, ¿qué hacía Bolivia para exportar? Traía cuero de colores del Perú, mucho cuero de colores del Perú, ¿no? En su generalidad de contrabando, porque eh, no era factible en ese momento exportar, porque si traes de contrabando y lo pones al mercado, lo quieres exportar, no vas a poder nunca porque no lo compruebas con una factura. Entonces, ese ejemplo daba en la prensa y decía, ahora puedes traer cuero de colores del Perú, hacer tu calzado y exportarlo a la Argentina. Es mucho más fácil porque te está permitiendo hacer una acumulación regional. Y lo último es la acumulación ampliada, donde puedes acumular de donde sea. Ese es el objetivo final. Una de las debilidades de las reglas de origen, creo que no lo hablamos la siguiente clase, una de las debilidades de las reglas de origen es que cada acuerdo tiene su propio sistema de regla de origen. Para el mismo producto, la regla de origen es diferente. Entonces es un poco complicado para nuestros microempresarios, básicamente, cumplir con las reglas de origen de cada acuerdo. Por decir, si el ACE 22 con Chile te dice valor de contenido regional de 60% y el ACE 36 con Mercosur te dice, no, salto de partida. O con México te dice valor de contenido regional más alto de partida para una misma mercancía. Entonces, eso limita en realidad eh, hay hay una terminología que se utiliza que es el spaghetti bowl, ¿no? Es un tazón con espagueti, que más o menos así están las reglas de origen, ¿no? Es un mix de todo y ojalá en algún momento se pueda uniformizar y hablar de acumulación ampliada, donde puedes traer de donde sea sin necesidad de tener un acuerdo comercial. Y finalmente hemos hablado del principio de minimis, ¿no? No obstante, la mercancía no cumple con el valor de contenido regional, ¿no es cierto? Pero hemos puesto un ejemplo, ¿se acuerdan el ejemplo del reloj? ¿No? Deben cumplir por lo menos con un mínimo de 7 o 10% para calificar como origen. Hemos visto el ejemplito del reloj con la mallita y que la mallita era importada, pero no era superior al 10% del valor de la mercancía total, entonces sí podía calificar como origen. Eso es lo que tenemos que saber básicamente de las reglas de origen. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte procedimental. Vamos a tratar de avanzar un poco más rápido en esto. Al final están los ejemplos que hemos pasado en la siguiente clase. Ojalá alguien se anime a explicarlos. Entonces, ¿cómo se estructuran las normas de origen en los acuerdos comerciales? Cuando ustedes vayan a ver un acuerdo comercial, por ejemplo, del ACE 36 Bolivia-Mercosur o el ACE 66 Bolivia-México. Entonces, obviamente está primero el tema de los criterios de calificación de origen, ¿no? Lo que hemos hablado hace rato. Totalmente obtenido, íntegramente producido, transformación sustancial. Y ahí viene su definición. Todo lo que estamos hablando es parte de eso, ¿no? Ahí viene la definición en cada. En la mayoría también viene incluso la fórmula del valor de contenido regional que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Eh, que eso ya lo hablamos. También hemos hablado en la anterior clase que es otro de los criterios que son las condiciones de exportación, de expedición de la mercancía, ¿no? Normalmente te piden que para cumplir origen, la mercancía no tiene que pasar por un tercer país. En nuestro caso es imposible, casi imposible, ¿no? A no ser que sean nuestros vecinos. Entonces, ahí, por ejemplo, se tienen que cumplir ciertas condiciones y una de las condiciones es, y eso discutíamos ese otro día cuando los del sector exportador de vinos decían, nosotros, el decreto supremo tantos, les dicen ellos, no permite que el vino pueda ser envasado en ¿cómo se llama? Son unas cajas de cartón que tienen unas bolsas de aluminio adentro, ¿no? Donde todo el mundo ya son de capacidad de 3 litros, ¿no? Entonces, no le permite la norma porque la norma dice solo botellas de vidrio.
Y el SENASAC les dice que no pueden exportar en, en ese material porque no está permitido. Entonces nosotros les decimos sí pueden exportar. Si bien al mercado nacional no pueden vender en eso, pero no les prohíbe la norma exportar. ¿Por qué? Porque cuando la mercancía se coloca en un contenedor, en este caso, el contenedor no puede ser abierto hasta llegar a mercado de destino, a no ser que la norma nacional permita hacer una inspección de apertura del camión en realidad, donde está el contenedor, e incluso tal vez del mismo contenedor, pero si es contenedor refrigerado o algo, no es posible hacer eso. ¿No? Además, si Chile tiene ese mecanismo, hemos tenido un ejemplo con exportación de carne a China, pero tiene que poner un sello, decir que ha sido abierto por autoridad competente. Entonces, nadie puede abrir el contenedor en pleno trayecto, cambiar mercancía, modificar, no, el contenedor tiene que llegar a mercado de destino, por lo menos en el empaque principal, sin modificación alguna. Y si hay alguna inspección en tránsito, tiene que ser hecho por la autoridad aduanera competente. Esos dos elementos hemos visto en la clase anterior. Entonces, ahora vamos a hablar de los dos siguientes elementos que son parte de los acuerdos, ¿no? La acreditación de origen. ¿Cómo acreditas que tu mercancía es original? Más allá del proceso productivo que has hecho en tu casa, sino cómo acreditas ante el socio comercial, ante el tercer país que tiene o ante el país donde vas a exportar tu producto, cómo acreditas que tu mercancía es original. ¿Cómo justificas que tu mercancía es original? Es en el marco de la buena fe, ¿no? Inicialmente entre autoridades que se encargan de la certificación de origen en el país. Entonces, básicamente, como dice acá, la definición es un conjunto de reglas, ¿no? Que establecen el procedimiento para emitir una prueba de origen de las mercancías, ¿no? Y finalmente tenemos la verificación y control de origen, ¿no? O sea, la autoridad competente, en este caso el Cenavex, establece un procedimiento para fiscalizar el origen. O sea, no obstante que el certificado diga que es originario, a veces las autoridades pueden tener deficiencias en interpretar las reglas de origen, pueden permitir que pase una mercancía. Entonces, lo que hace la autoridad es verificar ex post, en este caso, ¿no? Ir al depósito, es poco frecuente por lo menos en nuestro país, pero se hace un proceso de evaluación, se pide la documentación, se pide las facturas y todo lo demás. Cuando es autocertificación ya es mucho más complicado porque ahí es el que certifica es el exportador. Entonces, esos son los elementos básicos. Ahora, ya hablando de la acreditación de origen, ¿no es cierto? Lo que hemos hablado hace rato. eh, Como les decía, que es acreditar, es demostrar que el producto cumple con las reglas para calificar el origen en un acuerdo. Entonces, si cumple la calificación de origen, puede beneficiarse del tratamiento preferencial en el acuerdo, ¿no? Se exigen todos los acuerdos, ¿no? Con carácter general. Si no se cumple la acreditación, si no se cumple con las reglas para la calificación, obviamente se deniega el trato preferencial. Si no demuestras que, incluso si cometes un error en incluir el código arancelario en el certificado de origen, corres el riesgo de que se te pueda denegar la preferencia arancelaria. Ahora, ¿cuándo es favorable? Perdón. Si quieres exportar un producto que es originario o no es originario de tu país y el arancel de importación del país de destino es de 80% para ese producto, ¿no es cierto? Tú debes cumplir la regla de origen porque ese 80% es muy alto. Y si cumples con la regla de origen, te beneficias. Si no, tienes que pagar 80%. Pero ¿qué pasa si el arancel es de 2 o 3%?
el exportador, ¿qué preferiría? ¿Hacer todo el proceso, todo el trámite y demás? ¿O pagar el arancel y traer insumos y materiales no originarios para exportar al mercado de destino? En el caso de ustedes, ¿qué harían cuando el arancel es muy bajo? ¿Pasarían todo el proceso de determinación y cumplimiento de origen o preferirían pagar el arancel de 2 o 3%? Si alguien puede emitir algún comentario. Licenciado, buenas noches. Pablo. Sí, bueno, yo creo que depende, me imagino que también todos esos trámites tienen un costo, ¿no? Y habría que hacer un análisis de costo-beneficio, en cuánto sería el beneficio de acogernos a las normas de origen o en tal caso de pagar el gravamen normal, ¿no? Bueno, esa es mi opinión con respecto a ese tipo de situaciones en las que no compensaría el gravamen versus los costos, ¿no? De elaborar todo el procedimiento como con normas de origen, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Pablo. Es interesante tu aporte. Efectivamente, ese es otro elemento adicional y gracias por plantearlo. Es otro elemento adicional que uno tiene que analizar y evaluar, ¿no? O sea, ¿cuál es el costo de todo el procedimiento que tienes que realizar? Porque la emisión de certificado de origen tiene un costo, ¿no? Entonces, si el arancel es bajo y ese análisis beneficio-costo que dice Pablo que tú tienes que hacer o que ustedes tienen que hacer, entonces no vas a preferir pagar un 2 o 3% que incurrir en costos adicionales, ¿no? Gracias, Pablo. Entonces, cuando ya hablamos de los sistemas de acreditación, hay una clasificación general, ¿no? Primero hablamos de según quién certifique el cumplimiento de origen. Tenemos la autoridad nacional competente, en nuestro caso es el CENAVEX, puede ser alguna entidad habilitada. En algún caso, hace muchos años atrás, entiendo que era la CAMEX, la Cámara de Exportadores, si no me equivoco, que ha sido habilitado por el Estado para emitir certificado de origen. Y la autocertificación. O sea, la autocertificación es cuando el exportador certifica su mercancía bajo el procedimiento establecido. Entonces, ahí, por ejemplo, no pasa por autoridad nacional, ¿no? Ahí viene el principio de la buena fe. Certifica, obviamente, está sujeto en la mayoría de los casos a un proceso de evaluación posterior. Pero nosotros, por ejemplo, en el marco del ACE 66 con Bolivia, México, tenemos la autocertificación. Alguna vez conversamos con los del Cenavex y dicen que algunos sí utilizan este modelo de certificación, ya los expertos en realidad, pero obviamente cuando hay un proceso de certificación, autocertificación, el Cenavex deja de percibir ingresos porque cobra por la emisión del certificado de origen, ¿no? Otra forma de acreditación es según el soporte utilizado para la prueba de origen. Normalmente el soporte básico es el certificado de origen. Ese es bueno, tenemos otros elementos más, pero el instrumento básico es el certificado de origen. Ahora, según el tipo de documento y tipo de firma, ¿no? Nosotros seguimos utilizando en papel con firma autógrafa. Tenemos el digital con firma digital, que es en el famoso COD en el marco de ALADI, el certificado de origen digital. Y tenemos el electrónico, ¿no? El certificado de origen electrónico. Chile es uno de los países que aplica este certificado. No sé si comenté, hace poco, el 30 del mes anterior, tuvimos la 23ª comisión administradora del AC 22 en Santa Cruz y se está avanzando en una hoja de ruta entre el CENAVEX y la entidad competente de certificación en Chile para trabajar en el certificado de origen electrónico. Va a ser la primera vez, tenemos un gran avance ya, se ha firmado la hoja de ruta, solo se está haciendo evaluaciones técnicas. Ya pronto escucharán ustedes una novedad de esas, en que Bolivia y Chile han firmado
ya van a trabajar a partir de ahora con el certificado de origen electrónico. Entonces, ese es un gran avance y, y bueno, va a permitir simplificar los procesos, básicamente a comparación del papel, ¿no? O sea, eso ya poco a poco eso va quedando obsoleto en realidad. Hablamos un poco del certificado de origen, entonces, ¿no? ¿Qué es la prueba de origen? Hay varios modelos de certificado de origen según el acuerdo negociado. Ese es el documento que certifica que la mercancía es originario de un país y hemos dicho que sobre la base de ese documento eh, un país determinado puede ser sujeto a obtener la preferencia o no. Y como dice acá, ¿no? ¿Ven? No es un formato único aplicable de manera general. Ese es otro tema también que complica al exportador, ¿no? Para eso necesita un operador autorizado, ¿no? Un agente aduanero y demás que ayude en el proceso como tal. Las características generales siempre te dicen que no debe presentar raspaduras o enmiendas. Eso es sinónimo básicamente de falsificación. Se tiene que inscribir correctamente los datos del país de exportación e importación. Es fundamental que contenga los datos, la denominación o sigla del acuerdo. Voy a intentar traer, no sé si lo tengo aquí para la siguiente clase, un certificado donde explique cada uno de los campos que estamos hablando acá, un certificado tipo. Tiene que tener la descripción y clasificación arancelaria, ¿no? Hemos hablado que en comercio exterior no podemos hablar de papas, tenemos que hablar del código arancelario, porque cuando hablamos de papas es genérico. Puede haber papas frescas, puede haber semilla de papa, puede haber papa prefrita congelada y papa frita, que tienen diferentes clasificaciones arancelarias. Entonces, cuando estás en el acuerdo comercial, tú te fijas el código arancelario y automáticamente los expertos ya saben a qué tipo de papa nos estamos refiriendo. Es más, en algunos países hay papa por variedad incluso, ¿no? Nosotros no tenemos esa clasificación todavía, ¿no? Incluso cuando, por ejemplo, en la Unión Europea, cuando hablan de la quinoa, tenemos quinoa convencional y quinoa orgánica, incluso quinoa roja, quinoa blanca, y todavía nosotros estamos un poco obsoletos en eso, pese que estamos con la séptima enmienda, pero nos falta un poco más de aperturas arancelarias, ¿no? Si vas a exportar varias mercancías, distintas mercancías, obviamente estas tienen que ser individualizadas. Hay que inscribir necesariamente el criterio de origen. Eso es justo lo que estamos aprendiendo ahora a interpretar el criterio de origen, porque muchas veces la falta de experiencia o de conocimiento de nuestros operadores hace que se cometan errores, ¿no? Ya pueden ser expertos en el llenado del formulario, o sea, eso es práctica, ¿no? Pero en la calificación o en la interpretación de la regla de origen, o puedes permitir que entre una mercancía inadecuadamente, o puedes restringir el comercio de una mercancía que realmente está cumpliendo origen. Por eso es fundamental esa interpretación. Ahora hemos hablado también los requisitos específicos de origen priman sobre la regla general, ¿no? Los requisitos específicos han sido hechos, como les decía, en mi punto de vista, en mi criterio, como una barrera no arancelaria para restringir o limitar el comercio. Hay algunos acuerdos que tienen requisitos específicos muy complejos, pero con la práctica uno puede aprender a interpretar. También la validez y vigencia del certificado de origen es a partir de la fecha de la emisión. Ese es otro tema que hay que tener en cuenta también. Normalmente en el marco de la comunidad andina tiene 180 días de validez en el caso de la CAN, ¿no? Y en los acuerdos de complementación económica también, excepto en el AC66 Bolivia-México, que tiene un año y sin prórroga, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que una vez obtengas el certificado de origen, tienes 180 días para utilizar. O sea, no necesariamente el día que te emitan el certificado ya tienes que exportar, sino tienes 180 días para poder utilizar ese certificado de origen.
Eso es básicamente en lo que es el certificado de origen. Hay un flujo, tenemos una tarea, en realidad alguien me decía que no pueden ver no pueden ver no sé qué pasó, que no, me decían que no pueden ver la calificación. Hay una modificación en los módulos. Un cachito acá voy a tratar de recuperar esto. Está por el momento está en el módulo 4. Entonces, si ustedes van a entrar a a la plataforma, van a ver que está en el módulo 4, ¿no? Un pequeño problema acá, por favor. Les voy a pedir una pausa de unos 5 minutos, por favor, para que pueda solucionar esto y después continuamos con la clase. Bueno, ya logré ver, mil disculpas. Entonces, como les decía, el Cenavex tiene un procedimiento para emitir el certificado de origen. Hay un flujograma que tienen ellos en la página web. Parte de la tarea es trabajar en este mismo flujograma al final, replicar, si vale el término, para que ustedes puedan conocer con más profundidad todo el proceso del procedimiento de emisión del certificado de origen. Les decía que no pueden encontrar en el módulo 3. Hablé con la coordinación porque el año pasado pues, pasamos en el módulo 4. Ana, si puede apagar su micrófono, por favor. Bueno, ya está. Entonces, está en el módulo 4, ¿no? Y ya pedí que lo pasen al 3. Si no lo encuentran, váyanse por ahora al módulo 4 y ahí van a encontrar toda la información. Así que es muy flexible el curso, ¿no? Es muy flexible. Así que tómense su tiempo, su trabajo, todo está programado para el último día. Los exámenes tienen dos opciones, son las mismas preguntas. Pueden revisar y leer la presentación y toda la información que tengan, porque mi objetivo es que aprendan, no es reprobar o poner una nota muy alta, digamos, no, que aprendan y que eso les sirva para el tiempo, ¿no? El procedimiento básicamente del Cenavex es registrarse en la plataforma virtual. Tienes que tener tu registro único de exportador, también lo tramitas eso en el Cenavex, ¿no?
efectúas la solicitud de emisión del certificado de origen en la plataforma virtual. Tienes que contar con una declaración jurada de origen, que es la prueba de origen también, y el certificado de origen impreso según el acuerdo. Hemos dicho que hay varios tipos de certificado de origen y tiene que ir acompañado obviamente con la factura comercial, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los documentos soporte que sirven para probar el origen de la mercancía? Lo que hemos hablado hace rato, ¿no? O sea, documentos que prueben el proceso productivo. ¿Cuál es el documento fundamental? Es la ficha técnica del proceso productivo. En realidad, todo proceso productivo, sea para mercado nacional o mercado internacional, debe tener una ficha técnica, ¿no? Porque ahí te explica la ficha técnica todo el procedimiento del producto, todos los materiales e insumos que estás utilizando. Y obviamente toda la documentación que está relacionada a los materiales. ¿Por qué? Porque los materiales son los que tienen que cumplir origen. A los materiales vas a clasificar si es originario o no es originario. Pues tienes que tener el listado, la clasificación arancelaria, de dónde provienen estas mercancías, quién es el proveedor y el número de comprobante de pago, que básicamente está vinculado con nuestra factura. Y hemos hablado de la autocertificación, ¿no? A diferencia de la certificación por autoridad nacional competente, en el caso anterior el CENAVEX, en la autocertificación el exportador llena el certificado de origen y lo firma. Remite este certificado de origen a su cliente en el país de destino. Este es un ejemplo que tenemos acá de autocertificación en el Acuerdo de Libre Comercio, en el Tratado de Libre Comercio Australia-Chile, ¿no? Ahí abajo tienen su pie de página, ¿cómo se llama? Su fuente, donde ustedes pueden investigar posteriormente. Como les decía, no requiere de autorización o aval de autoridad alguna en el país de exportación. Bueno, personalmente me apego más al tema de autocertificación porque te libera a veces de errores que pueden cometer las autoridades en nuestro servicio de verificación. Bueno, tengo muchos amigos que trabajan ahí, conocen obviamente mi posición, pero voy más cerca al tema de la autocertificación. Es más económica y es más rápida, básicamente por esas dos razones, ¿no? Ahora, no te ofrece la garantía de una instancia de control objetivo y calificado, sí, pero también muchas entidades verificadoras de certificado de origen tampoco cumplen su rol de inspección y control, digamos, ¿no? O sea, tampoco te dan la certeza, digamos. Claro que es discutible, ¿no? O sea, cada quien tiene su punto de vista y tiene su posición, dependiendo también de dónde está para emitir el certificado de origen. Personalmente, más estoy vinculado con el tema de la facilitación de comercio. Debemos facilitar, ¿no? Especialmente nuestras exportaciones, porque nosotros las autoridades no podemos constituirnos en traba para nuestros exportadores, ¿no? Nuestros exportadores necesitan que este trámite, que todos los trámites que son muy burocráticos puedan facilitarse. Por eso, si ustedes han visto hace unos 2 meses atrás, si no me equivoco, el gobierno ha sacado un decreto supremo de la ventanilla única de comercio, de exportación o de comercio exterior. Va a operar bajo el liderazgo o la autoridad de la aduana. Obviamente hay algunas otras entidades que se resisten, ¿no? O sea, piensan que cuando un exportador entra a una plataforma y encuentra todos los trámites de certificación ahí del SENASAC, del SENAVEX, de la ABT, si se trata de maderas y todo lo demás, o sea, le facilita al exportador porque ahí solo va a tener un QR para hacer el pago y listo, digamos, pero muchas entidades dicen no quieren perder esa su autonomía. No sabemos por qué razón también, pero y eso es lo que restringe, o sea, un exportador en vez de ir un día, ¿qué pasa si un exportador viene a tramitar aquí al Cenavex, a La Paz, digamos, o al Cenasac de una provincia, que eso es solo de Caranavi, digamos? En vez de venir al Senasac un día, probablemente hay un bloqueo, probablemente se ha colgado el sistema en el Senasac o el Senavex trabaja horario continuo y demás, y no puede retornar a su casa, entonces tiene que quedarse unos 2, 3 días o contratar a su operador. Pero si
tiene ya en el sistema de ventanilla única. Me gustaría que visiten el sistema de la aduana. Es relativamente amigable, pero que somos uno de los pocos países que utilizan ventanilla única. Ya todos nuestros socios comerciales utilizan ventanilla única, entonces todo se procesa ahí. Entonces, como les decía, personalmente estoy más por el lado de la facilitación de comercio y mientras menos restrictivo sea, especialmente para nuestras exportaciones, la autocertificación es una alternativa. Habría que renegociar los acuerdos comerciales, habría que renegociar tal vez, pero bueno, es tuición de nuestras autoridades, ¿no? ¿Quiénes aplican? Nosotros aplicamos con México, eso es lo que hablamos hace rato, pero hay otros países que también aplican la autocertificación: Ecuador, Brasil, Chile, Perú, Paraguay. Esta presentación la tengo el año pasado, probablemente ya hayan algunos países más que están utilizando autocertificación. Chile es un ejemplo interesante, habría que estudiar en su política comercial, ¿no? Es muy diferente a la que tenemos los países andinos. Por ejemplo, Chile no es parte de ningún acuerdo comercial. Tiene países, fue parte de la comunidad andina en su momento, pero ahora es un país que puede negociar con Bolivia o con Estados Unidos o con la Unión Europea de igual a igual. Es una ventaja que tiene, mientras que nosotros en el marco de la comunidad andina y ahora en el marco del Mercosur tenemos que negociar en bloque. Si ustedes leen las noticias y ven cómo evoluciona el comercio exterior y las negociaciones internacionales, por ejemplo, en el Mercosur hay un cierto grado de debilidad, ¿no? Hay dos bloques de países, subbloques de países en realidad. Por un lado están Uruguay y Argentina, por otro lado Paraguay, Brasil y también ahora Bolivia, ¿no? Donde Argentina y Uruguay siempre han pedido la flexibilización del Mercosur. O sea, ¿en qué sentido? En que permita que los países de manera individual puedan negociar acuerdos comerciales. Es el caso de Uruguay con China, ¿no? O sea, Uruguay siempre ha pedido negociar un acuerdo, un tratado de libre comercio con China al margen del Mercosur. El Mercosur no permite, ¿por qué? Porque todas las decisiones tienen que ser tomadas por unanimidad. Lo mismo pasaba en la comunidad andina, ¿no? Por ejemplo, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, primero era andinos Estados Unidos, pero Bolivia no fue parte de esa negociación. Entonces, como Bolivia no fue parte de esa negociación, había dos caminos. El camino uno era que nadie negocie y el camino dos, flexibilizar. Se flexibilizó la comunidad andina. En ese momento era una unión aduanera donde tenía un arancel externo común de 0, 5, 10, 15, 20. Se hizo una flexibilidad, en realidad ahora cada país tiene su propio arancel y la comunidad andina, que era unión aduanera, ahora es una simple zona de libre comercio. Entonces, a nivel de comercio es poco probable que vuelva a subir en las etapas de consolidación de un proceso de integración económica, ¿no? O sea, porque nos hemos quedado, hemos vuelto a la última fase. Eso es positivo, eso es negativo, cada país tomará su decisión y cada país sabe efectivamente cuál es el mejor camino que debe seguir. Acá hay un ejemplo, eso lo van a revisar con un poquito más de calma. Es la autocertificación de Chile con Canadá en el Tratado de Libre Comercio, y este es el procedimiento básico de la certificación de origen, ¿no? Tienes que tener la factura de exportación o proforma, conocer el código en el sistema armonizado. Ya sabemos que el sistema no armonizado es de 6 dígitos, ¿no? Ver el criterio de origen, ¿no es cierto?, que nos permite ver si el producto a exportar contiene solo insumos originarios o es totalmente obtenido en este caso en Chile, o utiliza algún insumo no originario, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de la buena fe, básicamente, ¿no? En la autocertificación es la buena fe. En los países avanzados sí funciona la buena fe. O sea, cuando tú eres importador europeo y te está exportando Chile un producto cualquiera, ¿no es? O sea, tienes que mostrarle al chileno que el producto cumple con las reglas de origen. Y la verificación de origen finalmente, ¿no? O sea, la verificación, como les decía hace rato, es un procedimiento donde la autoridad aduanera
verifica si efectivamente se está cumpliendo con los requisitos de origen, ¿no? Primero es una verificación documental y obviamente después una verificación física. ¿Cuándo iniciamos un proceso o cuándo inicia un proceso de verificación de origen la autoridad? A solicitud, ¿no? O sea, Claro, ¿cuándo se inicia? no sé pero también me está una vez. Perdón, o sea, bueno, a solicitud de la autoridad aduanera, de oficio o a solicitud de los productores nacionales, ¿no? Eso es lo que debería ser el Servicio Nacional de Verificación de Exportación. Hay un procedimiento a seguir, ¿no? En su generalidad, en la mayoría de los tratados o acuerdos comerciales, hay tres métodos para verificar origen. Es inicialmente un cuestionario, la visita a las instalaciones y al final la solicitud de verificación de origen por la autoridad competente del país. Es un poco complicado solicitar desde el otro país también porque lleva sus tiempos, lleva sus procesos, y mucho menos cuando nuestra propia autoridad competente no exige el cumplimiento de las condiciones mínimas para exportar, ¿no? Entonces, eso muchas veces genera fricciones entre autoridades de los países y por lo tanto es un tema complejo a discutir en el tiempo, ¿no? Puede generar hasta incluso algunos conflictos profundos entre autoridades de países e incluso se puede llegar hasta incluso conflictos comerciales, ¿no? Hay algunas, obviamente, irregularidades, como hemos dicho, que se detectan básicamente en los procesos de verificación, ¿no? Lo que decíamos en la primera clase, ¿no? Que un producto sea hecho en no significa que sea originario, ¿no? O sea, el simple etiquetado no confiere, como hemos dicho, que se cumpla con las reglas de origen del acuerdo, ¿no? Algunos desconocen que se debe cumplir la regla de origen antes de emitir el certificado, no se verifica la veracidad de los certificados de origen. Entonces son varios factores y varios elementos o irregularidades que se cometen y es obviamente a las autoridades competentes y los operadores aduaneros conocen bastante bien y por lo tanto son ellos quienes tienen que asesorar para no incurrir en el error. Este es un cuestionario que, bueno, en lo que era el Telecan, ¿no? O sea, antes era el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Canadá, México. Entonces, ustedes lo van a revisar con un poco más de detalle este esquema que tenemos acá, porque es una forma de verificar el origen de la mercancía. Quiero enfocarme en esta última parte de la clase, estos últimos 15 minutos, en los ejemplos que hemos trabajado. Probablemente hay algunos de sus compañeros que no han podido pasar la primera clase y les dije que esto es fundamental y sustancial que debemos aprender para manejar el origen de nuestras mercancías, ¿no? Hemos puesto, por ejemplo, este ejemplo uno de mercancías totalmente obtenidas que están vinculadas a las mercancías cercanas a su estado natural. Entonces acá tenemos un ejemplo de una mercancía totalmente obtenida, que es en el marco del acuerdo Bolivia-Mercosur, ¿no? La mercancía es básicamente el banano y está clasificado en la subpartida 080300. ¿Alguien me puede decir qué son los primeros dos dígitos? Hemos abordado mucho la clase anterior. Los dos primeros dígitos son el capítulo, ¿no? Cuando añadimos dos, ¿qué es? Los cuatro primeros dígitos. La partida, Perfecto, gracias. Y gracias, Fabiola. Y cuando añadimos los otros dos dígitos, su partida. subpartida. Entonces, gracias, Fabiola. Los primeros dos dígitos son capítulo
Los primeros cuatro son partida y los primeros seis son subpartida. Blanc de par en par, ¿no? No podemos tener en este caso impares. Entonces, el banano hemos dicho que se clasifica en la subpartida 080300. ¿Cuál es el material? Pues este es un esquema general. Es el banano tipo Cavendish Valery. Decíamos que es una variedad producida. Cerca del 90% de la producción bananera en Bolivia, en Cochabamba, en el Chapar, es de esa variedad Cavendish Valery y que ha sido cosechado en territorio boliviano. Y utilizamos unas cajas de cartón para empacar y embalar. Procedemos al análisis, ¿no? Entonces, sabemos que el banano tipo Cavendish Valery califica como mercancía totalmente obtenida de acuerdo al criterio establecido en el literal 1b del artículo 3 del anexo 9 del acuerdo. Ustedes van a tomarse su tiempo para verificar. ¿Qué dice básicamente? Dice que la mercancía, que uno de los criterios para alcanzar la preferencia es que la mercancía es totalmente obtenida, ¿no? Y ahí hacíamos la consulta, o sea, el empaque tiene que ser originario o no tiene que ser originario para que la mercancía totalmente obtenida sea calificada como originaria. Buenas noches, licenciado. Dijimos que no necesariamente tenía que ser originario del país donde se estaba, de donde se va, o del país donde se está exportando el plato o la banana. Perfecto, gracias Maribel. Exactamente, ¿no? O sea, la caja la puedes traer, la caja puede ser argentina. ¿Por qué? Porque no es parte del proceso productivo. Es fundamental lo que eso debemos saber, ¿no? La caja puede ser de cualquier lugar. Entonces, cuando tú estás exportando banano en caja chilena, digamos, a la Argentina, la autoridad competente chilena, argentina, no te puede decir que tu mercancía no es originaria y que tu certificado de origen, por lo tanto, no es válido y por lo tanto que tienes que pagar el arancel por el solo hecho de que la caja no sea originaria. Entonces, tranquilamente tú demuestras y les dices, bueno, es un material que no es parte del proceso productivo, por lo tanto, la caja no es determinante para la calificación de origen de la mercancía. Ese es uno de los ejemplos más fáciles que tenemos y que hemos avanzado en la clase anterior, ¿no? Ahora tenemos el segundo ejemplo que es la mercancía íntegramente producida. No sé si alguien se puede animar a hacer la interpretación. Básicamente, hemos dicho que son mercancías producidas únicamente con materiales originarios. ¿Alguien se puede animar? No importa si cometemos algún error, estamos aquí para practicar y qué mejor si podemos hacerlo juntos. Anímense. Mientras aprovecho para cargar mi platino. ¿Alguien se puede animar? A ver, vamos a ir juntos. ¿Cuál es la mercancía? Primero, ¿cuál es el acuerdo comercial del ejemplo? Es el Tratado de Libre Comercio Perú-Japón, ¿no ve? ¿Cuál es la mercancía sujeta al origen? Las chalinas de alpaca, Perfecto. ¿En qué clasificación arancelaria está y a qué nivel? su partida. ¿Ya? ¿Cuál es la subpartida? La 16, de 61 a 17, 10. Perfecto. Entonces, la mercancía es la chalina de alpaca que está clasificada en una subpartida. ¿Cuáles han sido los materiales que se han utilizado? El hilado de alpaca, Liz.
Perfecto, Juan. ¿En qué subpartida está clasificado el hilado? En la 510820. Perfecto, Juan. Ya tenemos entonces la mercancía y su material. Aquí ya nos están diciendo que el material es de origen peruano, ¿no? Y la chalina de alpaca también es peruana. Entonces, ¿qué nos dice la regla de origen? ¿Alguien puede leer, por favor? Solo hay que leer. Alguien puede leer y después interpretamos. Buenas noches, Marco. Yo voy a leer. La regla de origen para las chalinas de alpaca exige que el hilado, por lo tanto, del tejido se realice en el territorio de las partes. En este caso, la empresa peruana que elabora las chalinas de alpaca adquiere el hilado de otra empresa también peruana a partir de fibras de alpaca que no necesariamente deben cumplir origen. El único material utilizado para la fabricación de la mercancía hilado califica como originario. Por lo tanto, la mercancía califica como originaria bajo el literal el del artículo 39 del AE Perú-Japón. Bueno, acuerdo arancelario, supongo que es, ¿no? Perfecto. Gracias. A ver, hagamos la interpretación. Gracias por el concepto. Hagamos ahora la interpretación, o sea, partamos de la interpretación de la regla de origen, ¿no? La regla de origen nos dice un cambio a la partida 6101 a 6117 desde cualquier otro capítulo, excepto de la partida 5106 a 5113, ¿no? ¿Todos han encontrado esa parte? Ya de su compañera anterior ya nos dio todo el análisis que teníamos acá en el ejemplo. Entonces, ahora ese análisis que ha presentado su compañera lo vamos a interpretar desde la óptica práctica entre los que estamos acá, ¿no? ¿En qué subpartida está, hemos dicho, la chalina de alpaca? ¿O en este caso, en qué partida está? La 6117, dice. Perfecto, 6117. Entonces, estamos diciendo que para que la chalina de alpaca clasifique como originaria, tiene que haber un cambio de partida. En este caso, a la 6117 desde cualquier otro capítulo. ¿Ya? ¿Cuántos dígitos hemos dicho que es el capítulo? 2, licenciado. Perfecto, 2. Pero aquí nos está colocando una excepción, ¿no? Excepto de la partida 5106 a 5103. ¿En qué partida está el hilado? 5108. Perfecto. Entonces, ¿está dentro de la excepción o no? Sí, está dentro. Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice la regla de origen? ¿No? Gracias, Juan, una interpretación. Entonces, nos dice que para que la chalina de alpaca, que está en la 6117, califique como originario, ¿no? El insumo o el material que vamos a utilizar puede venir desde cualquier otro capítulo, pero menos del 5108. ¿Eso qué significa? Que el material o el insumo o la materia prima tiene que ser necesariamente originario del Perú, porque hay una excepción, ¿no? Por eso hablamos en la primera clase, por eso hemos hablado de la excepción.
O sea, es la regla de origen aquí. Si fuera, digamos, un cambio a la partida 6117 desde cualquier otro capítulo, ¿eso qué significaría? ¿Que el hilado tiene que ser de origen peruano o puede ser traído de cualquier otro país? De cualquier otro país. Perfecto. Y en la mayoría de las reglas de origen ustedes van a ver que existe esa excepción. ¿Por qué? Porque es justamente lo que les decía, ¿no es cierto? Nosotros no podemos permitir, por ejemplo, Japón dice, yo no te puedo permitir, Perú, que tú me lleves una chalina de alpaca con hilado boliviano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si no te pongo la excepción, tú puedes llevar el hilado de cualquier otro país y eso significa que estás beneficiando a un tercer país. Pero si pongo la excepción, entonces te estoy diciendo que tu hilado tiene que ser hecho en tu país. Ahora, ¿qué implica? O sea, para el hilado, ¿qué necesitas? Necesitas la fibra de alpaca. Traten de no leer el análisis, ¿no? Necesitas la fibra de alpaca. La regla de origen te dice algo de la fibra de alpaca o no te dice nada. No sé si alguien tiene el arancel aduanero a la mano, les dije en la clase anterior que podamos tener. Bueno, no nos dice nada de la fibra de alpaca, ¿no? Ustedes cuando vean en su casa, revisen el ejemplo. Bueno, yo puedo darles ahorita la partida de la fibra de alpaca, pero no tiene sentido. Ustedes traten de revisar si efectivamente la fibra de alpaca entra en esta excepción, ¿no? Pero en la práctica ya sabemos que no entra en esta excepción. Por lo tanto, para hilar, para tener el hilado de alpaca en Perú, la fibra puede ser producida en cualquier país. O sea, significa que Perú puede llevar fibra de alpaca de Bolivia, como ocurre en la práctica, ¿no es cierto? Gran parte de la fibra se va hasta incluso por contrabando, se va al Perú y con eso se hace el hilado. Entonces, lo que va a hacer Japón, a Japón no le interesa de dónde viene la fibra de alpaca, ¿no? Pero sí le interesa que el hilado sea peruano. Entonces, este hilado peruano tiene que estar facturado, ¿no? Porque si no tiene factura, si la empresa que está fabricando la chalina no tiene la factura del hilado peruano, no sabe cómo aplicar la regla de origen, ¿no? Entonces, ese es básicamente el ejemplo de una mercancía íntegramente producida, ¿no? Que desde donde te pide la norma o la regla de origen, tiene que ser hecho en el país de donde vas a exportar el producto, ¿no? Cuando dice producido únicamente con materiales originarios, uno puede decir, ah, ojo, la alpaca, la fibra, el hilado, el proceso productivo tiene que ser hecho en un país. En la lógica común sí puede ser, pero cuando ya haces el análisis de la regla de origen, entonces eh, ya sabes desde dónde tienes que cumplir el origen, ¿no? Por ejemplo, la fibra de alpaca, ¿no? Si dijera, excepto de la partida 5101 a 5113, ustedes tienen que revisar, ¿no? Aquí en materiales tendría que decir fibra de alpaca clasificada en la partida 510100, digamos, ¿no? Entonces, si excepto de la partida 5101 y la fibra de alpaca está clasificado en esa categoría, entonces eso significa que tanto la fibra como el hilado tienen que ser producidos en el Perú. No sé si me dejo entender. Por eso es fundamental estas excepciones. No es nomás decir 5106 a 5113, no. Por decir, si la fibra de alpaca, estoy dándoles un ejemplo hipotético, estaría en el 5107, digamos, automáticamente ustedes tienen que evaluar cuál es la subpartida arancelaria de la fibra de alpaca para que no entre en la excepción.
Este es un ejemplo práctico, ¿no? Pero en la realidad no van a encontrar este tipo de cuestiones, sino directamente la regla. Y cuando ustedes encuentren la regla, tienen que saber que la fibra, por ejemplo, 5101, 5102, es, sí estarían incorporados en la excepción, ¿no? En este caso solo estamos hablando de la 5108, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que hay que realizar y hay algunos ejemplos que he puesto en, en la plataforma y me gustaría que revisen, ¿no? Ahora, si hay alguien que quiere profundizar un poco más o en algún momento del tiempo quiere especializarse en la materia, obviamente estoy dispuesto para que podamos seguir profundizando un poco más adelante. Ya el penúltimo ejemplo, el que hemos trabajado con más detalle en la clase anterior, es el ejemplo del cambio de partida, ¿no? Entonces hemos dicho que para clasificar de origen la transformación sustancial, uno de los criterios es el cambio de partida, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que la mercancía final tiene que estar clasificado en una partida o subpartida diferente al del material no originario utilizado en la fabricación. Por ejemplo, acá tenemos hilado peinado 100% de alpaca Perú, Japón también. Este hilado está clasificado en el 5108-20, ya su partida, pero utiliza un material, el pelo fino de alpaca peinado originario de Bolivia, clasificado en la 510539, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos este del pelo fino de alpaca, que es 5105, que sale del criterio anterior. Si ustedes ven este ejemplo, es un poquito antes al que hemos hecho hace rato, ¿no? ¿Qué dice la regla de origen? Un cambio a la partida 5106 a 5110, donde está la 5108, desde cualquier otra partida, excepto de la partida 5106 a 5110. Entonces, el pelo fino de alpaca de origen boliviano está dentro de la excepción o está fuera de la excepción. Está fuera de la excepción. Perfecto. Entonces, ¿eso qué significa? Que el pelo fino de alpaca puede ser de Bolivia o necesariamente tiene que ser peruano. Que puede ser de Bolivia. Perfecto. Entonces, ¿esa mercancía clasifica como originaria? Sí, clasifica como original. Perfecto. Esa es la regla básica del análisis, ¿no? Así en palabras simples, así se interpreta una regla de origen. Y es fundamental que eso tienen que saber ustedes para hacer su interpretación cuando se encuentren en un proceso de esta naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si estás exportando este hilado a Japón, un peruano, y le dice alguien, ¿no? Le dice, ojo, si no has utilizado pelo fino de alpaca, tú no te puedes beneficiar del Tratado de Libre Comercio que tenemos. Y si uno sabe interpretar, si no sabe interpretar, bueno, ya que mi mercancía está, tendré que pagar el arancel, ¿no? Que es lo más práctico. ¿Qué pasa si el arancel es de 80%? ¿No? O 40, 50, 60%. Si es ad valorem o si es específico, como hemos hablado en la primera clase, que puede ir por peso, por metro, o es un combinado de ambos. No te dice, no, tienes que, si quieres meter el hilado, tienes que pagar 80% de ad valorem y por lo menos 1.2 dólares por cada kilogramo adicionalmente por cada kilogramo de peso. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te enfrentas a eso? Pero como ya sabes interpretar, tú le puedes decir un momentito. Este mi lado clasifica en la 5108 y la regla de origen dice que para calificar de origen como originaria esta mi mercancía, todos los materiales pueden venir de donde sea, excepto del 5106 al 5110. El pelo fino de alpaca que yo he utilizado para mi hilado
Aquí está la factura, señores, he comprado de una empresa boliviana, clasifica en la 5105 y la 5105 está fuera de la excepción. Entonces, esta mi mercancía sí clasifica como originaria, por lo tanto, no me pueden denegar el acceso. Eso ustedes pueden decir como exportadores o cuando asesoren a un exportador, decirles, señores, ustedes cumplen origen. Entonces, esta es la riqueza, ese es el valor de aprender la interpretación de las reglas de origen. Para muchos puede ser un campo desconocido, pero en la práctica es fundamental. Porque si no sabes interpretar la regla de origen, puedes ser el experto número uno en llenar el certificado de origen, que puedes aprender con 5 o 10 certificados de origen, te vuelves especialista en llenar el certificado de origen, pero te vuelves como un robot. Te puedes saber de memoria todo el procedimiento de origen, hasta incluso puedes crearte unas fórmulas para llenarlos automáticamente, pero si no sabes interpretar la regla, no sirve de nada. Como su compañera Maribel ha hecho, o sea, ha hecho una interpretación adecuada de esta regla de origen y por lo tanto ella ya puede exportar o ella puede asesorar a su exportador y decir, aquí nadie te puede molestar porque tú estás cumpliendo con la regla de origen y estás fuera de la excepción. Eso es lo que vamos a ir practicando en la última clase. Tenemos algunos ejercicios que lo vamos a ir viendo con paso a paso. Y finalmente, en la siguiente clase vamos a hablar sobre reglas de origen en los acuerdos comerciales, pero vamos a seguir replicando estos ejercicios, ¿ya? No quiero que aprendan de memoria, sino quiero que aprendan a interpretar. Y ojalá en la siguiente clase cualquiera de ustedes pueda explicar a sus compañeros cada uno de los ejemplos. Prepárense, lean estos 4 ejemplos que lo vamos a seguir poniendo y me gustaría realmente que expliquen cómo estamos hablando ahora en la siguiente clase, ¿no? Realmente sería personalmente una satisfacción que podamos aprender esto. Y tenemos el último ejemplo que es el valor de contenido regional. Cuando hablamos de valor de contenido regional, ya hablamos, como su nombre dice, de valor, ¿no? Hay fórmulas, ¿no? Para determinar y tenemos esta que es la más básica, ¿no es cierto? Que nos habla del valor total y el valor de los materiales no originales. Acá, por ejemplo, este es un ejemplo ficticio. Tenemos pizarras de corcho aglomerado que están clasificadas en la subpartida 450490 y tienen un valor de $10. En el listado de materiales que hemos dicho, tenemos que incorporar materiales originarios y no originarios. Para determinar el origen de una mercancía, nosotros debemos contabilizar a los materiales originarios de Bolivia o no. ¿Alguien puede decir? ¿O solo debemos concentrarnos en los materiales no originarios? Teníamos que concentrarnos solo en los materiales no originales. Perfecto, porque los originarios son obviamente bolivianos y no necesitamos eh, verificarlos, demostrarlos sí con factura. Entonces, para fabricar las pizarras, dentro de los materiales no originarios tenemos la cola sintética que es de China. Bueno, acá está con su partida arancelaria, porque como les decía, en este caso no tiene mucho valor dependiendo del tipo de regla de origen. Si la regla nos dijera cambio de clasificación arancelaria y valor de contenido regional, o en algún caso cambio de clasificación arancelaria o valor de contenido regional, utilizamos aquí las subpartidas. Pero en este caso es indiferente que esté o no, porque nos interesa el valor de la mercancía. Entonces tenemos las armellas, las roscas, las armellas, ¿no es cierto?, para colgar las pizarras, que tienen un valor de $0,50, la cola un valor de 0,10, y finalmente tenemos los tapones de corcho, ¿no es cierto?, que tienen un valor de $0,20. ¿Qué dice nuestra regla de origen? Que para que la mercancía califique como originaria, o las pizarras de corcho aglomerado califiquen como originarias, tiene que haber un valor de contenido regional no menor a 60%. ¿Eso qué significa?
que por lo menos el 60% del valor de la mercancía tiene que estar compuesto por materiales originarios. El 40% pueden ser materiales no originales, pero aquí el valor dice 60%. Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar con el cálculo. A simple vista te puede decir cualquiera, ah, no, tu pizarrita tiene cola de China, tiene armellas de China, tiene sus tapones, entonces no, pues todo tiene que ser o no tiene que ser todo, te dicen, ¿no? Porque si no, no puedes exportar. Entonces, ¿tú qué les dices? Momento, o sea, voy a verificar cuál es la regla de origen. La clase anterior, una compañera decía, ¿y cómo sabemos estas reglas de origen? Esa ha sido una excelente pregunta. No sé si está su compañera ahora en clase, no recuerdo su nombre, mil disculpas. Eso se negocia en el acuerdo comercial, ¿no? O sea, no es que aparece como por arte de magia o si yo quiero lo pongo, si no quiero, no, 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 eso se negocia producto por producto, subpartida por subpartida. Ese es el rol del negociador en un acuerdo comercial. Cuando vas a negociar un acuerdo comercial y eres negociador en reglas de origen, tú tienes que conocer al sector, por eso hay varios negociadores en reglas de origen, porque son sectorialistas, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, en tema de químicos, necesitas un ingeniero químico que sea especialista porque conoce los procesos productivos y los materiales e insumos requeridos para ese grado de complejidad, ¿no? Entonces, no es fácil ir a sentarse y determinar. Por ejemplo, este valor de contenido regional no menor al 60%, no es que han dicho, "Ah, lo pongamos así o nada", no, se hace una investigación con el sector productivo, si tenemos la capacidad de tener materia prima o no, de dónde podemos importar la materia prima, si podemos acumular con un socio comercial, si nuestro minimis puede ser 10% o 7% en función de esto y del global, o sea, todo eso tiene uno que negociar en el acuerdo comercial. Entonces, cuando nos dicen valor de contenido regional, empezamos a utilizar la fórmula, ¿no? Básicamente en esta fórmula del valor de contenido regional tenemos que, ¿cuánto es el valor total de la pizarra? ¿Cuánto vale la pizarrita? $10, ¿no? Acá tenemos. ¿Cuánto es el valor de los materiales no originarios? ¿Alguien puede decir? 80, Perdón, 80, 0,80. Perfecto, Eliana, gracias. Entonces hacemos el cálculo de la fórmula. 10, que es el valor de la mercancía menos el valor del material no originario, sobre el valor de la mercancía por 100, nos da un valor de contenido regional del 92%. Eso hemos calculado nosotros. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Qué nos dice eso? Nos dice que la mercancía califica como originaria o no. Con ese valor de contenido regional, ¿la pizarrita es originaria de Bolivia o no? Sí, sería original. ¿Por qué? Aviola. Porque su valor no es menor al 60%. Perfecto, perfecto, Fabiola. Entonces, nosotros estamos demostrando, ¿no es cierto?, que nuestra pizarrita, por más que utilice materiales no originarios de nuestro país, y si nos piden calcular bajo esta fórmula, estamos cumpliendo con el requisito de origen. En líneas generales, ya para sintetizar todo esto, ¿no? Cuando hablamos de origen, no necesariamente, ¿no es cierto?, el producto tiene que ser 100% boliviano para beneficiarse de un acuerdo comercial. Hay tres criterios. Obviamente, si quieres exportar papa a Colombia, digamos,
No vas a traer papa peruana, lo vas a embolsar y lo vas a exportar, estás triangulando, o sea, tienes que demostrar que esa papa sí o sí es boliviana, ¿no es cierto? Eso es totalmente obtenido. El íntegramente producido te dice, ¿no? Te dice la regla, eso van a leer en el acuerdo y vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Otra de las condiciones es que tiene que ser íntegramente producido con materiales originarios de una o de las partes del acuerdo. Entonces, eso significa desde donde te dice la regla de origen, ¿no? No te está diciendo que desde la llama o de la alpaca, el pelo, el hilado, el tejido tiene que ser boliviano, ¿no? Sino te está diciendo desde el hilado hacia adelante. Y lo último, que es el uso de material no original, ¿no? Ahí es donde te permite flexibilizar un poco porque te da básicamente esos dos criterios, ¿no? El cambio de clasificación arancelaria y el valor de contenido regional. Eso te permite utilizar materiales no originarios y tenemos la regla de minimis, ¿no? Que también te permite como una práctica utilizar en comercio internacional. Entonces, eso es básicamente por hoy, queridos estudiantes. Es un poco pesado, sí, pero bueno, me siento contento con que algunos todavía queden, o la mayoría queden en clases. Siempre he recomendado que sean parte de mis clases porque trato de que sean lo más práctico posibles y que estén vinculados en algunos casos con, bueno, en la mayoría de los casos con la realidad, no con la teoría, ¿no es cierto? Porque con la práctica uno demuestra que efectivamente lo que se plasma en los acuerdos y en algunos textos son reales, ¿no? Que ocurren en la vida real y por lo tanto es válido todo lo que se habla. Bueno, voy a dejarles descansar hoy día. Con hoy día estamos terminando la unidad uno del módulo con las dos clases. La siguiente entramos a acuerdos comerciales y a hacer un ejercicio. Practiquen, ¿no? Y si tienen alguna duda, algo me escriben, tienen mi número de celular en el grupo, pueden escribirme directamente o al grupo y bueno, vayan investigando, ¿no? Sé que esto es clave para el tema de reglas de origen, al igual que valoración aduanera y nomenclatura aduanera, son clave en realidad porque son clases netamente prácticas, ¿no? O sea, ahí aquí no necesitas mucha teoría, sino en valoración tienes que aprender a calcular el valor de la mercancía bajo diferentes métodos, justamente para no incumplir con los acuerdos, especialmente el acuerdo de valoración de la OMC. Aquí tienes que aprender a interpretar la regla de origen y en nomenclatura arancelaria también tienes que aprender a interpretar la nomenclatura y tienes que conocer la clasificación de la nomenclatura arancelaria, ¿no? Entiendo que la última clase van a pasar con Fabricio, es muy buen profesional Fabricio en materia aduanera, así que estoy seguro que van a aprender mucho. Nos vemos la siguiente clase. Cualquier duda o consulta me escriben. Si alguien tiene algún problema para entrar a la plataforma, algo me avisan. Siempre tenemos flexibilidad con algunos de sus compañeros. Ya hemos pasado clases en algún otro diplomado. Lo que se quiere es que aprendan y bueno, siempre hay flexibilidad en la parte administrativa, ¿no? Bueno, muchas ¿Puedo hacer gracias. una consulta? Sí, ¿A sí, partir sí. de cuándo va a estar la plataforma disponible para realizar cuestionarios y prácticas? Ya está, solo está en el módulo 4. Eso hablé hoy día con Andrea. Le he pedido que lo cambien al módulo 3. Eh, Está en el módulo 4. Si ustedes ingresan al módulo 4, unidad 1. Porque Ya en el debiera módulo estar en 3, el módulo 3, Marquito, Ah, pero perdón. si no fuera el caso, déjenme, por favor, mañana yo les pongo un mensajito en el grupo y les confirmo eso. en el módulo 3 está con el año 2023, dice, como el mes de abril está. No, ya está modificado el módulo 3. Tal vez están viendo nomenclatura todavía. Porque hace rato más ingresé a la Entonces, sí, plataforma, entré a la plataforma, me salía como abril de 2023, me salía la fecha para resolver el cuestionario y práctica. Reglas de origen. En el módulo 3, eso me salía. no, Entré pero ¿qué es el título? Le está preguntando. Tiene que ser, no, tiene que ser el nombre del módulo. sí, Entonces, ese debe estar módulo. aún en el 4, sí. Mañana se va a resolver eso, por favor.
Perfecto, Andreita, gracias. Entonces, lo van a trasladar al módulo 3. Ya está con las fechas actualizadas. Si hay algún pequeño conflicto o algo, ustedes me avisan o avisan también a nuestra coordinadora de la maestría, Andrea, para que podamos ver el tema administrativo y la mejor forma de que se pueda resolver esto, ¿no? Entonces, no se preocupen mucho por eso, vamos a tener la flexibilidad correspondiente también para eso.